Buenos días a todos. Hoy vamos a centrarnos nuevamente en el subjuntivo. En este caso vamos a ver algunos verbos que se utilizan de forma errónea debido a que pueden formar parte de diferentes estructuras. Estos verbos son verbos que expresan gusto personal del tipo gustar y encantar, o verbos que expresan emociones, como por ejemplo fastidiar, molestar, aburrir o divertir. Por otro lado, encontramos locuciones que indican las mismas ideas. Un ejemplo: dar pena, dar asco, dar rabia, poner triste, poner nervioso o nerviosa, poner de los nervios y poner a 100. ¿Qué pasa con estos verbos y estas estructuras o estas locuciones verbales? Que pueden ir dentro de diferentes estructuras. Así nos podemos encontrar con la estructura A, que sería del tipo me gusta, la lluvia, el cine, la gente. Es decir, lo que tenemos es un complemento indirecto, un verbo conjugado en indicativo y un sujeto, que es un sintagma nominal. Me gusta, me, complemento indirecto, gusta el verbo y la lluvia sería el sujeto, que es un sintagma nominal. La lluvia concuerda con gusta. El verbo se refiere a la lluvia y ese me es la persona que siente o que padece el gusto, vamos a decir, es la que siente que le gusta la lluvia. En el caso de la estructura B nos encontraríamos con lo siguiente: me gusta comer. Ahí tenemos el mismo orden, ¿no? Me, complemento indirecto, indica la persona que siente el gusto, gusta el verbo y comer es la cosa, es decir, la acción la acción, ¿no? La acción. En este caso, como podemos ver, el orden parece un orden diferente al de otro tipo de verbos. La estructura C sería me gusta que comas conmigo. Aquí ya nos encontramos, es la misma estructura, complemento indirecto, la persona que siente el gusto, gusta el verbo y que comas conmigo sería el sujeto. El verbo se refiere a ese que comas conmigo. ¿Qué ocurre aquí? Que después de este que vamos a utilizar el presente del subjuntivo. Entre la estructura B, me gusta comer, y esta estructura C, me gusta que comas, hay una diferencia. Me gusta comer, ahí encontramos un solo sujeto, que soy yo. Por lo tanto, ponemos me gusta más infinitivo. En el caso de la estructura C, me gusta que comas conmigo, lo que tenemos es dos sujetos, yo y tú. Y ahí entonces vamos a utilizar después del me gusta que el presente de subjuntivo. La estructura C, ¿cuál sería? Sería más o menos lo mismo. Me gusta cuando comen conmigo. Aquí tenemos la estructura complemento indirecto, el verbo y una oración subordinada que es el sujeto. La diferencia entre me gusta que comas conmigo y me gusta cuando comen conmigo es el modo verbal. En me gusta que comas conmigo podemos ver que es el presente de subjuntivo, y me gusta cuando comen conmigo, ahí vemos que el verbo está en presente de indicativo. Nosotros nos vamos a centrar en las estructuras A, en la estructura C y en la estructura D. Empecemos. Por lo tanto, nos encontramos con un primer grupo de estos verbos, los verbos simples, vamos a decir, que expresan gusto personal, gustar, encantar, o aquellos que expresan emociones, por ejemplo, fastidiar o molestar o aburrir, divertir. Volvemos a repetir lo mismo que anteriormente. ¿El orden cuál es? Un complemento indirecto, un verbo y un sintagma nominal en función de sujeto.
te gusta la lluvia, ese te es a ti, la persona que padece la emoción, gusta el verbo y la lluvia es el sujeto. El verbo tiene que concordar. La lluvia es singular, por lo tanto el verbo es singular. Lo mismo le gustan los perros. Le es a él o a ella, ¿sí? Gustan es el verbo que va en concordancia con los perros, que es el sujeto. Nos molesta la lluvia, lo mismo. Nos es a nosotros, somos nosotros los que sufrimos la emoción. Molesta, el verbo en singular, y la lluvia, que es el sujeto, va en singular. Por eso hay concordancia. Otro ejemplo, me molestan los insectos. A mí, molestan los insectos. Los insectos es el sujeto, por lo tanto el verbo debe ir en concordancia. En estos casos donde tenemos este sujeto que es un sintagma nominal, la lluvia, los perros, los insectos, podemos cambiar el orden. Yo puedo decir la lluvia te gusta, pero tenemos que recordar que el complemento indirecto va delante del verbo. La lluvia a ti gusta. Ese es el orden. También puedo decir los perros le gustan. En este caso podemos poner el sujeto delante, pero debemos recordar que el orden es sujeto, el complemento indirecto en forma de pronombre y el verbo. Pero el orden natural realmente es lo primero que hemos visto. Te gusta la lluvia. Ese sería el orden natural o el más frecuente. En el caso de que tengamos como sujeto un pronombre personal, yo, tú, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo natural será decir yo te gusto, por ejemplo, primero el sujeto, después el pronombre y después el verbo. Y no te gusto yo, a no ser que queramos matizar, o no matizar, queramos ser más expresivos o destacar, ¿sí? Destacar que quien te gustó soy yo, porque al cambiar el orden estamos de alguna forma matizando, ¿no? O presentando que eso es un punto importante. Bueno, aquí me he liado un poco, pero quiero decir que yo te gusto es el orden natural. Podríamos decir lo otro, pero no es tan frecuente. Como dijimos antes, tenemos esa estructura donde el verbo lleva detrás como sujeto una oración subordinada. Entonces, ejemplos. Me gusta que vengas. A mí, me gusta es a mí, ¿no? Yo soy quien padezco la emoción. Gusta que vengas. Y ese que vengas es el sujeto de gusta. Entonces, el orden está como al revés, vamos a decir, ¿vale? Me gusta que vengas. Me gusta cuando vienes. Aquí también es una oración subordinada. ¿Te molesta que vaya contigo o te molesta cuando voy contigo? La diferencia está en que tras el que nosotros tenemos que utilizar el verbo en presente de subjuntivo y tras el cuando en presente de indicativo. Recordamos que en este tipo de oraciones debe haber dos sujetos. Puede ser él y ella, yo y tú, pero dos. Si hay un solo sujeto, después de estos verbos, tendremos que usar el infinitivo. Vale, es muy importante que el complemento indirecto debe usarse en forma de pronombre. Es decir, yo debo decir en español, o es lo más natural y lo más frecuente, me gusta que estés aquí, me encanta que mis padres se diviertan, le molesta que no vaya con ella. Es decir, debo usar este me y este le. Esto es algo obligatorio, vamos a decir, en español. Si no lo digo, es extraño, ¿vale? Es extraño decir gusta que estés aquí, porque aunque sabemos quién es, en español no es natural. También hay casos donde se puede repetir, donde hay una reduplicación de este complemento indirecto en forma de pronombre. Un ejemplo, le gusto a mi vecino. Aquí es le y a mi vecino hacen la misma función. Lo que pasa es que en español hacemos esto para especificar a quién le gusto, porque con el le no está claro, ¿no? No sabemos si es a él, a ella,
no está claro, no sabemos a quién le gustamos. Entonces digo, le gusto a mi vecino y no a mi primo o no a mi, no sé, al tendero donde compro, al tendero del supermercado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando está claro quién siente atracción por mí, no tengo que especificar. Imaginemos que vamos por la calle y vemos que pasa mi vecino y se me queda mirando, me sonríe y yo le digo a mi amiga, le gusto, ¿no? Entonces se entiende que es mi vecino porque lo estamos viendo y está actuando de una forma sospechosa, mostrando bueno, que le gustó, ¿no? Vale, entonces es mejor utilizarlo. No debemos decir gusto a mi vecino, eso es, se entiende a quién, pero es mejor poner el pronombre le. Y no bajo ningún concepto decir gustan los peces, porque aquí sí que no sabemos a quién. Si yo digo gustan los peces, un nativo nos podría preguntar, pero ¿a quién gustan los peces? ¿A quién le gustan? De hecho, en la pregunta ya nos van a poner el pronombre, ¿no? Estos verbos de emoción o de gusto también se pueden utilizar de forma reflexiva, aunque no es frecuente. Yo podría decir gustarse, encantarse, molestarse, fastidiarse. Es decir, lo que pasa aquí es que alguien experimenta esa emoción porque él mismo provoca la emoción que experimenta y no es importante qué produce esto, ¿no? En algunos casos sí que se especifica la situación que produce esa emoción. Con el verbo, pero depende un poco del verbo. Con el verbo gustarse yo puedo decir Juan se gusta, Juan se encanta. Aquí estamos diciendo que Juan se gusta o se encanta a sí mismo. No especificamos nada más, ya sabemos que Juan es narcisista y con esto es suficiente, no hace falta especificar. Con el verbo fastidiarse, me fastidio. Podemos decir una frase así, sin especificar nada más. Un ejemplo de uso. Luis dice, por ejemplo, voy a salir a caminar. Y María le contesta, pero si está lloviendo. Y entonces Luis contesta o responde, pues me fastidio. Es decir, no expreso nada más, me fastidio, ya entiendo que es porque si me mojo, pues está lloviendo y me fastidio, ¿no? En el caso del verbo aburrirse, también podríamos decirlo sin especificar nada más. Por ejemplo, Ana, ¿qué te pasa? Y Ana dice, ¿qué te pasa? Y Leticia contesta, me aburro. Es decir, no especifico. Ya se entiende que me aburro en la situación, ¿no? En la que estoy. Pero también podría puntualizar el momento en el que me aburro. Un ejemplo, me aburro cuando estudio el subjuntivo. Es decir, lo que hago es indicar el instante en el que padezco el aburrimiento. En el caso del verbo divertirse, sí que solemos especificar qué es lo que causa eso. Ejemplos. Me divierto cuando quedo con mis amigos. Especifico el momento en el que experimento la emoción. Como podéis ver aquí, el cuando lleva detrás el modo indicativo. Hay que recordar esto, que tras estos verbos, cuando hay un cuando, se utiliza el modo indicativo. Vamos a ver las diferencias entre los usos reflexivos y los usos no reflexivos de estos verbos. En principio, el pronombre es igual, ¿no? Yo digo, en el caso del uso no reflexivo, gusta algo a mí, ¿no? Gusta algo a mí. Me gusta la leche, aquí la leche es el sujeto, gusta es el verbo que va en concordancia con la leche y el me es el complemento indirecto que indica la persona que siente la emoción. ¿Te gusta la leche? Le gusta la leche, nos gusta la leche, os gusta la leche, les gusta la leche, ¿no? El sujeto es la leche, el verbo va con el sujeto en concordancia y luego la persona que sufre la emoción pues puede ir cambiando, ¿no? Quien experimenta la emoción. En el caso del uso reflexivo, gustarse, por ejemplo, ¿vale? Comparando gustar, gustarse, aquí los pronombres son iguales, excepto en la persona él, ella o en la persona ellos, ellas. Porque si nosotros decimos le gusta la leche,
es le para él, ella o usted, y les gusta la leche para ellos, ellas o ustedes. Pero en el uso reflexivo es se para él, ella y usted y se para ellos, ellas, ustedes. Hay una diferencia de significado, ¿no? Porque me gusta la leche es que la leche gusta a mí y me gusto significa que a mí mismo, o sea, que siento amor o gusto por mí mismo. Es un poco diferente. Por lo tanto, esto hay que recordarlo. Ahora vamos a las locuciones. Entonces, estuvimos viendo estas estructuras, vamos a las locuciones. Hay unas locuciones que son con el verbo dar o darse, ¿sí? Más un sustantivo de emoción. Por ejemplo, dar pena, dar asco, dar rabia o darse pena, darse asco, darse rabia, si lo usamos de manera reflexiva. El dar como no reflexivo en estas locuciones verbales, ¿qué es lo que transmitimos? Que algo o alguien causa una emoción en una persona, ¿no? Y la estructura es la misma, es el complemento indirecto, quien sufre la emoción, la locución verbal y el sujeto. Veamos algunos ejemplos. Me da pena ese niño. Me es quien sufre la emoción, soy yo, da pena es el sentimiento y ese niño es el sujeto, ¿sí? Por lo tanto, vemos que da pena va en singular, en tercera persona del singular, el verbo da, y ese niño también va en tercera persona del singular, porque deben concordar. Me dan asco los insectos, me da rabia la lluvia. Es la misma cosa que estuvimos explicando. Podemos cambiar el orden, ese niño me da pena, pero si ponemos el sujeto al principio debemos recordar que hay que colocar el pronombre de complemento, o sea, en función de complemento indirecto, delante del verbo, ese niño me da pena. Debe ser este el orden. Lo único que hacemos es mover el sujeto de la oración. Pero es mucho más frecuente decir me da pena ese niño. O me dan asco los insectos o me da rabia la lluvia. Ese es el orden natural. También tenemos la posibilidad de poner oraciones subordinadas detrás de este verbo o de estas locuciones. Me da pena que no vengas, le da rabia que no estés aquí, me da asco que ella me bese. Pueden ser con qué o con cuándo. Me da pena cuando no vienes, me da rabia cuando no estás aquí, me da asco cuando ella me besa. ¿Cuál es la diferencia? Que después del qué debemos usar presente de subjuntivo y después del cuándo debemos usar presente de indicativo. Porque el primer verbo está en presente de indicativo. Esto se llama concordancia también verbal. ¿Vale? Si el primer verbo está en presente de indicativo, el segundo verbo puede ser en presente de indicativo o en presente de subjuntivo en el caso de que tengamos este que. Y no vaya nada entre, pero eso lo vamos a ver en otro vídeo, y no vaya nada entre el verbo y el qué, porque si va algo en el medio no funciona la regla. Usos reflexivos de este verbo darse sería darse pena, darse asco, es decir, darse rabia, es raro decir esto, en este caso me da pena, en este caso me doy pena, me doy asco. Si yo digo esto, que es el uso reflexivo, darse pena, darse asco, lo que estoy diciendo es que yo siento eso por mí mismo. Si yo digo me doy pena, es que siento pena, estoy triste por mí mismo, ¿no? Por mi propio cuerpo, por mí, no sé, mi actitud en la vida, por ejemplo, ¿no? Si digo me doy asco, es que yo provoco mi propia emoción, ¿sí? Y aquí no decimos nada más. Me doy pena, no voy a poner me doy pena que, ¿no? Ya es no sé, no tiene sentido dar ninguna explicación. Me doy pena porque sí, ya está, ¿no? Vale, y tenemos otro caso que serían aquellos verbos o aquellas, locuciones verbales que tienen el verbo ponerse, ¿vale? Poner o ponerse. Por ejemplo, lo que pasa aquí es lo siguiente. Poner o ponerse más un adjetivo o un sintagma preposicional que expresa una emoción que alguien siente. Por ejemplo, poner triste o ponerse triste, poner nervioso o ponerse nervioso, poner de los nervios o ponerse de los nervios, poner a 100 o ponerse a 100.
Vamos a ver el contraste, otra vez con el cuando, sin el cuando, con el cuando, con el qué. Decimos, me pone nervioso cuando me gritan, por ejemplo, aquí es el uso no reflexivo. Te pone de los nervios cuando tu hermano no ayuda a tu madre, a mi madre le pone nerviosa cuando mi prima y yo discutimos, me pone triste cuando ves telenovelas en la televisión y no juegas conmigo. Como podéis ver aquí, es algo pone nervioso a mí. Lo que pasa que el orden es como estamos diciendo todo el tiempo, es el complemento indirecto. En este caso la locución verbal pone nervioso y luego esta oración subordinada que es el sujeto. Lo mismo, si es con qué, va a ir presente de subjuntivo, también es posible decirlo. Me pone nervioso que me griten, te pone de los nervios que tu hermano no ayuda a tu madre, a mi madre le pone nerviosa que mi prima y yo discutamos y me pone triste que veas telenovelas en la televisión y no juegues conmigo. Como podéis ver ahí, hay una Y en el último ejemplo. Eso es importante porque me pone triste está afectando a los dos verbos que vienen detrás. Por lo tanto, si usamos el que, debemos poner los dos verbos que vienen detrás en presente de subjuntivo. Si hay una Y, ¿no? Tenemos, me pone triste que veas, en presente de subjuntivo, telenovelas en la televisión y que no juegues conmigo. Y ahí también el segundo verbo en presente de subjuntivo. Y el caso reflexivo de esta locución verbal con poner sería ponerse, ¿sí? Entonces tenemos ponerse de los nervios, ponerse triste, ponerse a 100, etc. ¿sí? Los usos, me pongo nervioso cuando me gritan, me pongo triste cuando veo telenovelas en la televisión, te pones de los nervios cuando tu hermano no ayuda a tu madre, mi madre se pone nerviosa cuando mi prima y yo discutimos. Ahí con presente de indicativo porque tenemos cuando y y esto es muy importante porque aquí si es el uso reflexivo no podemos usar este que. Solo es posible indicar el momento en el que siento la emoción, pero no con qué, ¿vale? Cuando es el uso reflexivo. Yo no digo me pongo nervioso que me griten, eso no está bien. O me pongo triste que vea telenovelas en la televisión. Este uso es extrañísimo y no se dice en español. Solo con cuándo lo podemos decir. Otro caso que serían aquellos verbos o aquellas, locuciones verbales que tienen el verbo ponerse, ¿vale? Poner o ponerse. Por ejemplo, lo que pasa aquí es lo siguiente. Poner o ponerse más un adjetivo o un sintagma preposicional que expresa una emoción que alguien siente. Por ejemplo, poner triste o ponerse triste, poner nervioso, ponerse nervioso, poner de los nervios o ponerse de los nervios, poner a 100 o ponerse a 100. Vamos a ver el contraste, otra vez con el cuando, sin el cuando, con el cuando, con el qué. Decimos, me pone nervioso cuando me gritan, por ejemplo, aquí es el uso no reflexivo. Te pone de los nervios cuando tu hermano no ayuda a tu madre, a mi madre le pone nerviosa cuando mi prima y yo discutimos, me pone triste cuando ves telenovelas en la televisión y no juegas conmigo. Como podéis ver aquí es algo pone nervioso a mí, lo que pasa que el orden es como estamos diciendo todo el tiempo, es el complemento indirecto, en este caso la locución verbal pone nervioso y luego esta oración subordinada que es el sujeto. Lo mismo, si es con qué, va a ir presente de subjuntivo, también es posible decirlo. Me pone nervioso que me griten, te pone de los nervios que tu hermano no ayuda a tu madre, a mi madre le pone nerviosa que mi prima y yo discutamos y me pone triste que veas telenovelas en la televisión y no juegues conmigo. Como podéis ver ahí, hay una Y en el último ejemplo. Eso es importante porque me pone triste está afectando a los dos verbos que vienen detrás. Por lo tanto, si usamos el que, debemos poner los dos verbos que vienen detrás en presente de subjuntivo. Si hay una Y, ¿no? Tenemos, me pone triste que veas, en presente de subjuntivo, telenovelas en la televisión y
que no juegues conmigo. Y ahí también el segundo verbo en presente de subjuntivo. Y el caso reflexivo de esta locución verbal con poner sería ponerse, ¿sí? Entonces tenemos ponerse de los nervios, ponerse triste, ponerse a 100, etcétera, ¿sí? Los usos: me pongo nervioso cuando me gritan, me pongo triste cuando veo telenovelas en la televisión, te pones de los nervios cuando tu hermano no ayuda a tu madre, mi madre se pone nerviosa cuando mi prima y yo discutimos. Ahí con presente de indicativo porque tenemos cuando y y esto es muy importante porque aquí, si es el uso reflexivo, no podemos usar este que. Solo es posible indicar el momento en el que siento la emoción, pero no con qué, ¿vale? Cuando es el uso reflexivo. Yo no digo me pongo nervioso que me griten, eso no está bien. O me pongo triste que vea telenovelas en la televisión. Este uso es extrañísimo y no se dice en español. Solo con cuándo lo podemos decir. ¿Cómo diferenciar un uso reflexivo de un uso que no lo es? Pues nos fijamos en la concordancia también, ¿no? Si yo tengo me pongo nervioso, es me yo y pongo yo. Ahí es un uso reflexivo. Van en la misma persona, ¿no? Coinciden. Sin embargo, si yo digo me pone nervioso, aquí tenemos me, que se refiere a mí, yo, ¿sí? Y pone es la situación, es ella. Por lo tanto, no coinciden, ¿no? En un caso es la forma se refiere a yo y en el otro caso se refiere a la situación. Por lo tanto, ahí es un uso no reflexivo. ¿Sí? Hay un caso que puede parecer también confuso, que es con la tercera persona. Nosotros nos fijamos en el ejemplo y vemos que tenemos el uso reflexivo. María se pone de los nervios cuando le gritan. Se es ella y pone también es ella, ¿no? Hay una concordancia. Sin embargo, le pone de los nervios cuando le gritan. Le es también ella, pone de los nervios es también ella, pero es una situación, no coinciden, ¿no? A ella le pone de los nervios cuando le gritan, o sea, cuando le gritan es el sujeto, ¿no? Entonces no hay coincidencia porque ese ella es la situación y no ella la persona, ¿sí? Vale, y creo que hasta aquí puedo decir que es la explicación de todo esto, quizá un poco rápida, pero como tenéis imágenes, estas os pueden ayudar a entenderlo todo mejor y si queréis ver el vídeo hasta el final, bien, y si no, también. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.